entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. 2 de la tarde con 12 minutos y continuamos aquí en Presencia Universitaria. Esta tarde nos acompaña José Luis Barrón, quien es investigador acerca de movilidad y que esta tarde nos acompaña justamente pues para platicar y reflexionar acerca de las acciones que ha tomado gobierno del Estado en esta materia, así como también el endeudamiento que justamente se dio a conocer en estas últimas semanas, con el cual pues también se pretende resolver esta problemática. Le damos un cordial saludo, ¿cómo está? Hola, muy bien, Mexley, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, pues si nos pudiera contar acerca de este panorama que hay en el estado de Querétaro, tomando en cuestión pues estas variables que ya me comentabas antes de entrar aquí a la entrevista respecto al endeudamiento y también cómo el gobierno del estado pues sigue atendiendo pues esta problemática de la movilidad, pero enfocada nada más en la cuestión del automóvil particular y no atendiendo a lo que se tendría que hacer como en otros países. Sí, Mexley. Fíjate que el tema es un tema súper importante porque conlleva la calidad de vida de los ciudadanos. Y hoy, de manera muy esporádica y de manera muy radical, se están haciendo la situación, tratándola de resolver a través de un empréstito. Están solicitando para el tema de energía y el tema de movilidad, pero en el de movilidad, en el transporte público. Y aquí es donde yo me quiero centrar, en el tema del transporte público. El tema del transporte público conlleva una problemática añeja, no es una de hace 2 años. Y ni aún así alcanzó a permear en el sentir de los gobernantes el tratar de resolver esta problemática, y ahorita cuando tienen el tema en rojos, en números rojos, es cuando ahora lo tienen que hacer de esta forma, endeudándose el Estado. Entonces, Mexley, fíjate, a mí se me hace un poquito, se me asemeja como si en nuestra casa requiriéramos un refrigerador y vamos y compramos un iPhone, ¿no? Y después te das cuenta que lo que requerías para que no se te echara a perder tu comida y mantener tus alimentos era el refrigerador, y eso considero que es lo que pasó en el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque ellos tenían el problema de movilidad, pero nunca pensaron en la pirámide de movilidad que incluso ya está contemplada en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta pirámide de movilidad habla sobre mayor y menor prioridad, y para que los estados resuelvan el tema de movilidad, tienen que apostarle a los 3 primeros tipos de movilidades. La primera es la peatonal, la segunda es la bicicleta, que además es no contaminante, y la tercera es el transporte público. Entonces, Mexley, en ese orden tú vas a poder resolver el tema de movilidad, pero en Querétaro todavía no queda claro eso, Mexley, y siguen pensando que van a arreglar el problema de movilidad invirtiéndole en la infraestructura del transporte privado, y eso ha quedado ya evidenciado en muchas partes del mundo, que hacen carreteras impresionantemente grandes, pero aún así se siguen saturando. Resuelven la problemática de movilidad por un periodo corto de tiempo, pero vuelven a saturarse. Es como cuando una persona, y pongo este ejemplo de manera muy burda, una persona que tiene sobrepeso se compra una talla más grande. Lo que va a pasar es que va a tender a llenarla nuevamente. Entonces, lo que se tendría que hacer es reducir incluso y meter toda la inversión en el transporte público. Pero ¿por qué te digo esta parte? Porque hay un programa que cada gobernador hace sobre el transporte público. Se le llama Programa Estatal de Transporte. Este programa, por ejemplo, cuando hubo el cambio de gobierno de Pepe Calzada a Pancho Domínguez, sí señaló toda la problemática que existía en ese momento en materia de transporte. Incluso utilizaron esta pirámide para decir que se iban a hacer en infraestructura 8 ejes viales, de los cuales solo se hicieron, me parece, 2 completos y dos pedacitos. Y de esos 8 quedaron 4 pendientes, y además metieron las unidades estas chinas de gas natural, ¿no?
pero sí señalaron toda la problemática, señalaron que existía un problema, que no había soluciones y que tenía que haber una política de cambio. Sin embargo, en este cambio de gobierno que se da en el 2021, cuando hacen su programa estatal de transportes, lo sorprendente es que pareciera que no hay problemática y que la única problemática que existe es la frecuencia, que no hay camiones cada 15 o 20 minutos. Pareciera que todo radica ahí y en hacer ajustes técnicos, pero hoy que salen a decir que tenemos un transporte de tercera, eso es lo que todos los ciudadanos hemos siempre manifestado, pero yo digo que hasta se quedaron cortos, no es de tercera, es de quinta ese transporte, porque incluso estamos peor que muchos estados que vemos nosotros como menos desarrollados que Querétaro. Hay una encuesta del INEGI donde pone a Querétaro como uno de los lugares con el peor transporte de todo México. Entonces, Mexli, pues esta es la parte que hay. ¿Qué es lo que yo considero que sucedió? Primero, es una falta de priorizar las problemáticas de Querétaro. ¿Por qué? Porque se invierte en cosas que la gente no necesita, número uno. Yo creo que es una falta de sensibilidad y de inhumanidad, porque no podemos ver a todos nuestros amigos y familiares en Querétaro que están sufriendo con el transporte público y durando lapsos de espera muy prolongados, porque hay gente que espera el autobús 1 hora o hasta más tiempo y todavía el traslado es de 1 hora y media, 2 horas. Entonces estamos hablando que están dedicando 5 o 4 horas diarias a trasladarse, lo que implica que ellos no puedan tener un momento de distracción, de esparcimiento o de atención con su familia. Y eso hace que la calidad de vida disminuya. Entonces, Mexli, fíjate que quiero presentarte una gráfica que es sobre las personas que van, este es el mismo número de personas que van en todos estos vehículos y este es un camión con el mismo número de personas. Esto es a lo que se debe apostar en las ciudades como Querétaro, a que el transporte público sea eficiente y también no solamente a comprar camiones, sino a generar infraestructura específica para que el autobús no se detenga nunca. O sea, que solo se detenga donde va a subir y a bajar personas. Pero incluso en los semáforos tienen que funcionar dándole prioridad al transporte público. Entonces, Mexli, esto es la parte que está sucediendo. Esta es la realidad que tenemos desde hace varios años en Querétaro, que es esta gráfica. Esta tenemos desde hace varios años en Querétaro y pareciera que hasta hoy hemos entendido que lo ideal es de que vayamos apostándole a hacer el transporte público más eficiente. El tema de Crobús, yo hice una gráfica, Mexli, y esta gráfica es súper importante porque nos habla cómo ha caído el pasaje, es decir, los usuarios del transporte público en Querétaro. En la línea azul es del 2017 y estaba transportando alrededor de 500,000 usuarios. Y la línea verde, que es en el 2022, estamos transportando ahorita alrededor de 250,000 usuarios en Crobús. ¿Qué es lo que significa? Que la gente no lo ve como un servicio de transporte viable, eficiente, es decir, ha perdido la confianza de toda la ciudadanía. Hay una gráfica y luego hay personas que estaban tratando de decir que era por la pandemia y decían, no, es que la pandemia. Esta es una gráfica del trolebús en la Ciudad de México. El trolebús previo a pandemia movía esta cantidad y ahorita, después de la pandemia en el 2022, aquí cae de esa cifra de 3.5, cae a 1.5 en el 2020, que es la pandemia, pero ya ahorita está en 5.7. O sea, todos los transportes de México prácticamente ya recuperaron el pasaje que tenían, a excepción de Crobús, ¿no? Entonces, esta es la parte interesante. Creo yo que es muy importante que la ciudadanía sepa. No es que se pretenda resolver con la compra de camiones, pero ahora, además de eso, Mexli, también tenemos que pedir que los camiones sean acordes a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, es decir, que contemplen temas de equidad para las mujeres, por ejemplo, que se seleccione la mitad de los asientos del autobús para que sean exclusivos para mujeres, también tienen que ser de accesibilidad universal,
y sobre todo buscar que sean amigables con el medio ambiente, y si se pudiera tender hacia la electromovilidad sería lo ideal, cosa que me suena un poquito distante de lo que plantea el gobierno, porque dicen que quieren encontrar las refacciones aquí. Pues yo no considero que aquí haya transporte o armadoras de ese tipo de autobuses. Entonces, ojalá que se invirtiera de esta forma. El dinero, me parece que hay un tema de los 3.300 millones, pero están pidiendo una cantidad para el tema de camiones. En este caso eran 2.700 entre 2023 y 2024, pero yo creo que se puede haber previsto desde el inicio del sexenio, y hay una parte muy interesante que es el tema del reemplacamiento. En el reemplacamiento tenemos 700,000 vehículos en todo Querétaro. De ahí prácticamente se recaudaron en números alegres 2.100 millones, que con eso hubiera sido innecesario pedir el préstamo si se hubiera destinado a la principal prioridad de Querétaro, que es el tema de movilidad, Mexli. Bien, en este caso, como siempre, el tiempo en televisión es muy limitado, Sí, pero preguntarte cuáles serían entonces las acciones que se tendrían que realizar por parte del gobierno del estado, pues para así atender esta problemática. También vemos esta megaproyecto de 5 de febrero, donde pues lo que señalan es que va a haber un carril para el transporte público. ¿Qué otras acciones, además de la adquisición de unidades, crees que sean necesarias pues para resolver esta problemática? Sin duda, el tema es más allá del camión. Sí es importante el camión, pero la infraestructura, Mexli. Tenemos que tender hacia vialidades exclusivas para el transporte público, sin restar, porque ya tenemos una saturación de vehículos. Creo que lo que tenemos que hacer es que esto sea más eficiente que usar tu vehículo, y por ende necesitamos carriles exclusivos para el transporte, pero conectados, no cachitos, porque todo está sin conectar. Entonces, en la Ciudad de México hay una nueva infraestructura que es el trolebús elevado. Se hizo un segundo piso, pero no para los vehículos particulares, sino para los camiones. Entonces los camiones van en segundo piso y han reducido el tiempo de traslado hasta la mitad o más. Entonces es un tema que se tiene que explorar en Querétaro. Bien, pues nosotros le agradecemos mucho su presencia aquí en Presencia Universitaria al investigador en materia de movilidad, José Luis Barrón, quien pues esta tarde nos vino a platicar acerca de esta temática de movilidad. Le agradecemos. Muchas gracias, Mexli. Gracias. Continuamos con más. Buenas tardes.